Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y en esta ocasión vamos a continuar con esa trilogía de tablas de gráficos que les hemos presentado precisamente para que ustedes tengan esa herramienta de que puedan orientarse en dónde podrían estar ubicados de acuerdo al número de semanas con las que cuentan y cotizando. En este caso ya vimos el gráfico de si he cotizado toda la vida salarios mínimos o salarios bajos y solo cotizo un año, ¿cuánto es lo que yo obtendría? Y también ya vimos la tabla o el gráfico de si he cotizado salarios mínimos, pero cotizo 2 años, como lo hemos hablado, con ese esfuerzo de la familia incluso, de pues a veces de deshacernos de algún bien, ¿verdad? Para otro bien, o pues del esfuerzo de haber ahorrado durante años para que pues pueda yo pagar esta modalidad 40 de la que hemos hablado al máximo posible, que es al tope de 25 UMAS, que en este año, como lo hemos visto, el salario diario topado es el de 2.593.50 y que significa un pago de 8.803 mensuales aproximados. Ese es en este año. Entonces, este ejemplo de este gráfico es precisamente ver, ya darle un poco la vuelta a esta situación, ya que con un año o con 2 años al máximo, pues todavía promediábamos 3 años al mínimo, con el mínimo. Entonces, ese promedio de 3 años con el mínimo más 2 años alto, pues ¿cuánto nos da? Y en este caso, como les comento, pues ya damos un poco la vuelta porque aquí ya son 3 años topados, no 5, no 4, sino 3. Hasta ahí me alcanza para 3 años con mis ahorros o con el apoyo de la familia, como lo hemos comentado, pero pues ya son 3 años que se van a promediar solo con 2 años de salarios mínimos, aunque sean salarios muy bajos. Entonces, pues en esta tabla, de verdad, ya son unas pensiones en este gráfico que nos da mucho gusto porque si solo se cotizan 3 años, que ya es una inversión y lo vamos a ver en el gráfico cuando veamos ya directamente la tabla, ya es una inversión alta, pero pues ya obtenemos pensiones de más de 55,000 pesos, que ya son pensiones pues muy, muy buenas. Pensiones con 60 años de más de 40,000 pesos. Entonces, de verdad, a mí me da mucho gusto cuando se presentan estos ejemplos en la vida real, en muchos de ustedes que nos hacen el favor de contactarnos, en donde vemos estas pensiones tan bonitas de más de 40,000, de más de 30,000, de más de 50,000, pues nos da mucho gusto porque es el resultado de su esfuerzo, de todos esos años de trabajo. Una persona que tiene 2,000 semanas, imagínese cuántos años de trabajo, toda su vida. Pero qué bueno que tenga una respuesta, qué bueno que tenga pues aquí un resultado a ese esfuerzo de tantos y tantos años, un buen resultado, porque a partir de que se pensione, pues ya va a tener ahí la tranquilidad, por lo menos económica, de recibir una pensión, imagínense, de pues más de 50,000 pesos mensuales. Pues bueno, ya es para disfrutar, ya es para que pues ya deje de trabajar, haga lo que usted quiera y pues tenga ese beneficio de verdad. Y es con mucho gusto que presentamos pues estos datos, porque nos imaginamos las personas que van a recibir esto, y que afortunadamente son muchos casos en que las personas reciben estas cantidades cada vez más. Entonces es de verdad muy, muy grato tener estos resultados en ustedes, en personas reales que nos contactan y que tienen estos resultados tan buenos, tan benéficos. Todo esto en el contexto de Ley 73, modalidad 40, IMSS. Hemos dicho y hemos comentado que también modalidad 40 puede cotizar Ley 97, pero
también hemos dicho que los resultados no son los mismos que las personas que lo aplican, Ley 73, y que en cada uno de estos gráficos hemos comentado los principales requisitos de modalidad 40 y que qué es modalidad 40. Ya hemos hecho muchos tutoriales al respecto de modalidad 40, de cómo incluso para pago de retroactivo de modalidad 40, cómo se realiza el procedimiento, qué es modalidad 40, qué beneficio nos da, qué limitaciones tiene de acuerdo a los objetivos que cada uno tenga, como el que modalidad 40 no proporciona atención médica. Entonces, bueno, y se pagan 3 conceptos en modalidad 40, que sabemos que es el seguro de invalidez y vida, el seguro de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social, y el gasto de gastos médicos para pensionados. Entonces es por eso que el costo de modalidad 40 es más baja, porque solo cubre estos 3 conceptos y algún otro esquema, como trabajador independiente, como trabajador empleado del hogar, pues sabemos que cubre los 5 seguros, desde enfermedad, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez, todos los seguros que les pueden proporcionar, igual que si estuvieran en una empresa. Eso los proporcionan estos otros esquemas que, de acuerdo a las necesidades y a los objetivos de cada uno, pues es el esquema en que les conviene registrarse de acuerdo a su actividad, como también lo hemos comentado, de acuerdo a si cumple con los requisitos para poder registrarse en modalidad 40, que los principales son que no hayan pasado más de 5 años a partir de su última fecha de baja, y también que en los últimos 5 años, antes de su fecha de baja, de la última fecha de baja, en los 5 años anteriores, hayan ustedes cotizado un mínimo de 52 semanas, que es un año. Hay personas que pues cotizaron 10 meses en esos últimos 5 años, no cubren con ese requisito y no les van a otorgar el registro en modalidad 40. Entonces se debe de cubrir por lo menos esos 2 requisitos y algunos otros también, ¿verdad? Para que nos puedan registrar en modalidad 40. Hay algunos lineamientos también para este registro, como es el que pues se puede cotizar desde un salario mínimo, que en este año es de 207.44, hasta 25 UMAS, que como ya lo mencionamos, el salario diario de 25 UMAS es el de 2.593.50, y que el pago, que significa registrarse con este salario de 25 UMAS, pues es de 8.803 pesos aproximadamente. Son cantidades altas, y también recordemos que cada año, a partir de este año de 2023, pues van a ir aumentando. Entonces, porque el porcentaje de pago de modalidad 40 cambia, se incrementa. En este año, como ya lo comentamos, es de 11.166%. Veníamos pagando el año pasado el de 10.075%. Y el año que viene, pues ya va a ser el de 12.256%, y va a ir subiendo cada año hasta el 2030, que vamos a llegar a 18.800%. Y lo vemos, este aumento de estas cantidades en las proyecciones que hacemos, en donde pues nos vamos hasta el 2034, y que pues ya ahí ya todos los años son, a partir del 2030, pues aplicando este porcentaje al salario diario con el que ustedes se quieran registrar, pues ya se le aplica el 18.800%, resultando unas cantidades altas, una inversión alta. Es por eso que de verdad se les invita a que en este momento, si ustedes pueden hacer esa cotización, esa inversión en modalidad 40, háganlo,
porque tal vez después, en los años que vienen, pues ya se les va a dificultar más por estos incrementos, la inversión va a ser mucho más alta. Y si en estos años ustedes tienen la posibilidad, háganlo. Yo siempre les comento que las cosas se deben de realizar cuando se puedan hacer. A veces decimos, lo puedo hacer, pero bueno, después lo hago. Y realmente creo que es muy importante que cuando se pueda realizar, pues se haga, cuando se tengan las posibilidades, se haga, porque pues después no sabemos, creemos o en nuestros planes está que se pueda realizar y a veces las cosas cambian, las situaciones de la vida cambian y pues ya no se puede realizar. Entonces yo les recomiendo que hagan su planeación de pensión, su proyección de pensión. Con mucho gusto les ofrecemos nuestros servicios. La atención es directamente conmigo. Si contratan su asesoría, si contratan su planeación, su proyección, determinamos conjuntamente sus estrategias de pensión de acuerdo a, como siempre se los comento, de acuerdo a su situación particular. Y de verdad que es tan importante conocer pues en qué situación familiar está, económica, qué posibilidades tiene de pagar una inversión en modalidad 40 en este momento y que tal vez en este momento lo puedan hacer y después pues ya no y pierden esa oportunidad de lograr una mejor pensión a través de modalidad 40. Entonces es muy importante que determinen su situación económica y que también en este caso, pues saber si lo pueden hacer en este momento o tampoco, creo que no es válido eh, realizar planes que no están dentro de nuestras posibilidades, que nos vamos a endeudar, que con algo que no podemos. Yo creo que Modalidad 40 o el plan de pensión merece nuestro mejor y mayor esfuerzo en todos los aspectos, en uno de ellos económico, pero siempre, como les comento, dentro de nuestras posibilidades para que puedan ser real, no quede trunco ese plan y que ya no se pueda realizar. Entonces, es muy importante esto y pues ese es el aspecto económico, pero también de salud, también pues personal, ¿verdad? De cómo está usted, cómo se siente, que sea el plan de pensión, que sea una motivación para usted de en tal fecha voy a lograr tener esa pensión que tanto merezco, que he trabajado muy duro, que me va a permitir ya tener una vida tranquila. Entonces es muy importante que usted pues realice su planeación y su proyección. Siempre se los comento con quien ustedes decidan, con quien ustedes les dé confianza, pero háganlo porque es una guía, es una herramienta que les va a ayudar. Y en nuestro caso, bueno, pues pueden contactarnos en el WhatsApp que es 55 49 13 53 19 o en nuestro correo electrónico que es capitalhumanorenovado@gmail.com. En estos medios de contacto nos pueden pues contactar precisamente para proporcionarles la información de nuestras asesorías, de cómo se pueden contactar con nosotros, cuál es el servicio que ustedes requieren, con mucho gusto. Y como les reitero, la comunicación es directamente conmigo en cualquiera de los servicios que contraten. Entonces, pues estamos aquí a sus órdenes y pues retomando precisamente el tema que vamos a ver el gráfico de 3 años cotizando al tope y en este caso pues 2 años vamos a promediar con salarios muy bajos, muy bajitos, del mínimo. Entonces, ¿cuánto nos va a dar en cada uno de los niveles en que estemos en número de semanas? Saben que en los gráficos los planteamos desde 500 semanas hasta 2000 semanas y pues que planteamos si usted se pensiona por cesantía a partir de los 60 y hasta los 64 o si se pensiona a los 65 por vejez. Siempre tomamos estas referencias para que ustedes pues puedan ubicarse y puedan orientarse y vean nuestros gráficos anteriores de un año, que de verdad es muy útil
porque como lo mencionamos en ese video, pero es importante reiterarlo, si ustedes solo tienen para pagar un año, que en este caso sí se les recomienda que sea al tope de 25 UMAS, y 4 años anteriores, pues han sido años de sueldos muy bajitos, sí pueden lograr buenas pensiones y lo vemos en ese tutorial, véanlo. O el siguiente que es de 2 años, ok, hago un mayor esfuerzo, mi familia me va a ayudar y voy a cotizar 2 años, ¿cuánto es lo que puedo lograr? Si tengo 1000 semanas, 800 semanas, eso lo vemos ahí muy explicado en cada gráfico. Y en este caso del gráfico que vamos a ver, de la tabla como le llamamos, pues es 3 años, ya haciendo un esfuerzo de 3 años, cotizando modalidad 40 al máximo posible, que es el topado de 25 UMAS, y que solo vamos a promediar, pues precisamente 2 años de estos salarios mínimos. ¿Qué resultado nos va a dar? Entonces vamos a ver el gráfico con mucho gusto para que ustedes se ubiquen y se orienten. Este es el gráfico de cálculo de pensión contratando modalidad 40, 3 años al tope. Ya hemos hablado y ya les expusimos el gráfico de 1 año al tope, de 2 años al tope, y en este caso particular, pues ya invierte los papeles. Precisamente aquí, pues como en los gráficos anteriores, de 1 y 2 años, pues era mayor el número de años que teníamos que cotizar, como con el mínimo. Aquí se invierten los papeles. Ya 3 años estamos cotizando con el tope del 2023, que son 2.593.50. Y en este caso, pues vemos que ya los 2 años que quedan con el mínimo, pues ya son menores que 3 años, ¿no? En este caso, vamos a hablar de que pues el sueldo contratado de 25 UMAS del 2023, el valor de la UMA es de 103.74 por 25, que es el número de UMAS, pues nos da precisamente este valor de 2.593 lo multiplicamos por el factor del porcentaje de modalidad 40, el porcentaje de pago, que en este año 2023, recordemos que es el primer año que estamos considerando con el 11.166% por 30.4, que es el promedio de días de los meses del año, y pues nos da precisamente la cantidad a pagar en este año 2023 es de 8.803.54 en promedio y nos da el valor de 9.945 precisamente de un pago mensual promedio, ya que como siempre les comento en cada gráfico, pues aquí vamos a pagar en el año de 2023 la cantidad de 8.803.54 y el pago mensual promedio de los 2 años o 3 años, aquí en este caso, que se van a cotizar, pues es de 9.945.09, porque en el año siguiente, que es el 2024, pues no se va a pagar esto, se va a pagar 9.600 aproximadamente, y en el siguiente año, porque en este caso vamos a considerar 3 años, pues se va a pagar ya con otra cantidad, entonces el promedio pues no llega a esta cantidad. Y en este caso, pues bueno, son 36 meses, ya son 3 años, los que vamos a pagar con esta cantidad mensual de 8.803 o con este promedio, 3 años, 36 meses, y ya la inversión pues ya es de 357.200
38.23. Entonces, bueno, pues ya es una cantidad mayor, ¿verdad? Ya es una inversión, pues que sí es una inversión alta, pero que vamos a ver que vale la pena, porque invertir 3 años con esta inversión, con estos pagos mensuales, este promedio de pago mensual, pues nos va a dar la oportunidad de obtener una mayor pensión. Entonces, bueno, en este caso se va a contratar a los 57 para que se pueda alcanzar esta pensión a los 60, o contratar a los 62 para que llegue esta pensión a los 65 años. Vamos a iniciar como siempre, pues con las 500 semanas que nos pide en este caso Ley 73 como mínimas, que también a veces es una duda que tienen y dicen, bueno, ¿y las demás que yo logre acumular? ¿Qué pasa? Este es el número mínimo. Las demás, esta es la cantidad mínima de semanas que se requieren. Las demás nos van a dar la oportunidad, como lo vamos a ver aquí, de obtener una mejor pensión. Entonces, con 500 semanas vamos a alcanzar a partir de los 60 años una cantidad de 6.431.81 y vamos a alcanzar a los 65 ya una pensión de 8.575. Eso es un número de semanas muy bajo. Estamos hablando de 500 semanas cotizando con 3 años al tope. Sabemos que la inversión es alta, 357,000, pero si se tiene la posibilidad, aquí en este caso, aunque se tenga un número mínimo de semanas, podemos alcanzar una pensión. Hay que evaluar, ¿verdad? Porque como lo hablamos, en este caso, pues la pensión se va a obtener hasta el 2026 y para estos años, estas pensiones ya van a ser seguramente menor a la mínima. Entonces, en este caso, bueno, aún en este año es menor, estamos hablando de que este 2023 es de 7,000, pero ya con 600, esta en este año es superior a la mínima, pero seguramente para el año 2026 esta pensión ya también estará por debajo de la mínima. No sería el caso en esta situación a los 65 años, porque estamos hablando de 11,000, casi 12,000 pesos. Seguramente sí será superior, pero aquí hay que evaluar, porque vamos a invertir esta cantidad y es lo que siempre les comentamos. Hay que evaluar su caso particular, porque aquí esta cantidad se va a invertir para lograr una pensión de 11,000 y tal vez en ese año la pensión mínima sea de 10,000. Hay que evaluar la conveniencia de esta inversión en estos casos que tal vez no nos convengan, no les convengan en su situación particular. Una inversión tan alta, habría que buscar seguir cotizando y aumentando semanas, como en este caso, con 1,000 semanas, que es un número de semanas realmente que me da gusto comentar que muchos de ustedes tienen, que muchos de ustedes pueden alcanzar y que estamos hablando de que se aumentó 156 semanas a las que ustedes tenían. Es decir, estaban en un rango de 850, que es un rango bajo, y que al aumentar 156, pues alcanzan un número de 1,000. Esto es muy importante porque es un número de semanas muy alcanzable y que ya están obteniendo a los 60 años una pensión de 18,553 y aquí una pensión de 24,737 a los 65 años. Una muy buena pensión con un número de semanas relativamente pues bajo. Siempre ustedes
con ustedes hemos comentado, sino bajo un promedio y muy alcanzable, como se los comenté. Siempre hemos comentado que una pensión abajo de 1000 semanas es muy diferente a una de arriba de 1000 semanas. Podemos hablar de un parteaguas en ese número de semanas. Aquí ya con un número de 1300 semanas, que muy posible, y afortunadamente muchos de ustedes lo tienen, pues a los 60 años con esa inversión ya alcanzan una pensión de 25,000 pesos a los 60 años o de 33,000 pesos a los 65 años. De verdad que es una pensión excelente. Ya hablar de más de 30,000 pesos. En este caso, pues imagínense ya una cantidad de semanas de 1700 que afortunadamente muchos de ustedes tienen, y con la suma de semanas lo logran. Es una cantidad de pensión a los 60 años de 34,311 pesos, y a los 65 años una pensión excelente de más de 45,000 pesos, que en realidad de verdad es una pensión excelente contar, y se logra con esta cotización de 357,000 pesos y con la cantidad de semanas de 1700, que pues se inició con una cantidad de semanas de 1550 tal vez, más 156 de 3 años de cotización. Y bueno, en este caso pues estamos hablando de una pensión de 2000, de un número de semanas de 2000 semanas, y vamos a ver la pensión que se logra con este número de semanas de 2000, que a los 60 años se está logrando una pensión de 41,584, más de 40,000 pesos al mes, con un número de semanas de 2000, y más de 55,000 pesos a los 65 años con esa inversión. Es una excelente cantidad, mensualidad de pensión. Pues como siempre, espero que en este caso, si es su opción de cotizar 3 años al tope con el salario de 2023, con la inversión de más de 350,000 pesos, que es una inversión alta, pero vale la pena para obtener pensiones de esta magnitud. Entonces, en realidad, creo que son opciones muy buenas. Espero, como siempre, que les haya quedado claro y que pues sea una opción para ustedes. Pues bueno, ya vimos el gráfico, ¿verdad? Espero que les haya quedado muy claro y que ustedes despejen sus dudas y se puedan orientar. Y en este caso, pues únicamente es agradecer enormemente a todos ustedes por contactarnos, por solicitar nuestras asesorías, nuestra planeación, nuestra proyección. Afortunadamente, pues nos contactan personas de toda la República Mexicana y de muchos lugares, de verdad, del mundo, y eso nos da mucho gusto. Todos esos mensajes que nos mandan de motivación, de agradecimiento, de verdad les agradecemos mucho. Es un motor que nos impulsa a hacer cada vez mejor las cosas, tratar de hacerlas lo mejor que se pueda, de que les proporcionemos información que requieren, que despeje las dudas que tienen, que se informen sobre temas que a ustedes les interesan, que estamos enfocados a la pensión, a los temas de seguridad social, cualquiera que sea, y que pues con mucho gusto los orientamos
les solicitamos que que se suscriban los que no se han suscrito. Si ya se suscribieron, muchas gracias, nos ayuda mucho. Si les gustan los videos, denle like, también nos ayuda mucho. Que comenten, que pregunten en los tutoriales. Esto hace que se pueda difundir a mayor número de gente todas estas pláticas y todos estos temas. Entonces, pues nos ayuda mucho. Como siempre les comento, los leemos, todos los comentarios que nos hacen los leemos. A veces no podemos responder todos, pero tomamos de referencia los temas que a ustedes los están inquietando para pues futuras pláticas. Como siempre, de verdad, yo les agradezco muchísimo su atención y pues en ese momento solo voy a mencionar de estos temas de reflexión, de estas recomendaciones que les hacemos para que pues hagamos nuestra vida más amable, nuestro entorno familiar, que es el más importante, como siempre se los comento, es lo más importante la familia, porque finalmente es con quien contamos y podemos extenderlo a todos nuestros ámbitos, ¿verdad? El de trabajo, nuestros vecinos, pero el más importante siempre es el ámbito familiar y es en donde tenemos que tomar estas, estas acciones para que sea mejor. Y hemos hablado en el tema pasado, pues hablamos de el aprendizaje, que lo fomentemos en nuestros niños, en nuestros adolescentes, que lo vean como una herramienta que les va a cambiar la vida cuando sean adultos, el que lo tomen no como algo pesado o que dé flojera el aprender, no, que sea algo que motive el aprender, el que los enriquezca, el que los empodere, el que digan yo ya sé más cada día y eso me está haciendo una mejor persona. Y en este caso únicamente es el comentar que podemos en nuestros niños pues fomentar el aprendizaje con juegos. Lo que a usted se le ocurra para que si yo veo como que está un poco bajo en su conocimiento de historia, pues le lea historia, tal vez de una manera pues más amena, en donde le cuente cómo fue la Segunda Guerra Mundial, qué pasó en tal época, como un cuento con datos relevantes y el niño pues va a aprender de estos datos, va a aprender de estos hechos históricos y va a aprender historia sin darse cuenta, o de geografía, si vemos que pues a veces no conocemos ni dónde están los estados de la República, no sabemos si en dónde está Chihuahua o en dónde está Yucatán, y que a base de juegos podamos nosotros enseñarles esta parte de la geografía y que bueno, pues incluso hasta en un rompecabezas lo puedan hacer para que aprendan, porque a veces esa información básica pues no la conocemos, a veces pues los programas de estudio pues a veces se quedan cortos o nuestros niños pues no lo aprendieron bien y podemos reforzárselo. En este caso, ¿dónde están los ríos? ¿Verdad? ¿Dónde están las ciudades, diferentes ciudades o las principales ciudades del mundo? Porque pues ya deben de saber no nada más los estados, sino en dónde están esos países tan remotos y que ubiquen, ¿verdad? Y tan fácil en un mapa y haciéndolo con juegos, hasta incluso con una recompensa, ¿verdad? Si llega a ya saber, a ver 5 nuevos países donde están ubicados. Va a ser enriquecedor. Esto, bueno, pues es un tema, son temas muy simples, pero de verdad que pueden ser muy enriquecedores porque pues aumentan nuestra cultura general y si fomentamos esto, pues sin darse cuenta, la cultura de sus niños, de sus adolescentes, va a crecer, va a aumentar y les vamos a fomentar también ese gusto por el aprendizaje, que fue el tema de la reflexión de un tutorial pasado. Pero en este caso sí quiero enfatizar en que ustedes pueden hacer esto de algún tema particular, con lo mismos geografía, historia, literatura, ¿no? De cuáles son los principales temas o nuestros principales literatos
a través de la historia, científicos, hablarle de Einstein, hablarle pues de Da Vinci, quiénes eran, de una manera amena y que a la vez pues ellos van a aprender y van a empezar a tener ese gusto por aprender. Bueno, en este caso pues es corto esta recomendación que les hago y que vamos a hacer una recopilación de todo lo que hemos visto para ver si ustedes van avanzando, si lo van aplicando, aplíquenlo, habrá cosas que les sean más agradables, apliquen esa recomendación que les sea más agradable, como ya hemos visto varias. Y pues bueno, como siempre es un gusto para mí estar con ustedes en esta nueva plática, haber estado con ustedes en esta nueva plática y nos vemos en una próxima. Buenas tardes, muchas gracias.